atrevimiento con ustedes de hablar primero de genética y posteriormente de genética forense. Porque hay ciertos temas o ciertos puntos que a lo mejor se nos pasaron, nos olvidamos de esos conceptos y por ende, por eso es eh, importante mencionarlos para que así, cuando ya estemos hablando encarregados en cuestión de genética forense, podamos nosotros ya no tener que es un loci, que es un locus, que eso al final de cuentas es una parte importante de la genética. La genética como tal, como materia, como ciencia independiente ahora, antes de forense, es la aplicación de ciertas técnicas para el análisis de evidencias sobre todo identificar. Vamos a la identificación de individuos por medio del ADN. El ADN, por lo tanto, está aplicado principalmente a todos los individuos. Ojo, actualmente el ADN lo podemos identificar o la genética puede identificar en ciertos componentes, ya sea si nosotros encontramos una muestra o una gota de sangre en una planta o queremos diferenciar entre un animal y un humano, tenemos que hacerlo. Por eso es muy importante la genética para poder identificar de qué es lo que estamos hablando. Al hacer esto, nosotros identificamos si es de origen animal o si es de humano y en ese momento, cuando nosotros tenemos esta situación, nos permite a nosotros diferenciar y decir esta es humana o esta es animal. Entonces, estamos conformados nosotros por diferentes genes. ¿Qué es un gen? Bueno, pues esta cosita que nosotros estamos viendo aquí son las unidades de información que tiene el organismo para poder nosotros ser identificados y transferir la información de nosotros a nuestras generaciones. Cada gen tiene diferentes codificaciones. ¿Qué quiero decir? Diferentes características. Estas características que nosotros tenemos nos permiten entonces tener algo que se le conoce como fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? Bueno, son los rasgos observables que nosotros tenemos en las personas, ya sea estatura, color de ojo y también una parte importante, el grupo sanguíneo. Esto es muy importante porque cada fenotipo lo podemos heredar ya sea del padre o de la madre. Recordemos siempre que tenemos la información genética en 50 y 50, 50% de la madre y 50% del padre. De esta identificación que nosotros tenemos, se va a ir desglosando a los diferentes árboles genealógicos que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? A que la información que nosotros tenemos la heredamos de los padres, pero también la heredamos de los abuelos. O también tenemos algún rasgo que viene de algún bisabuelo. Entonces, esto es un fenotipo. Este fenotipo o genotipo, cuando el fenotipo da la composición genómica, da un genotipo. ¿Qué es un genotipo? Son las variantes presentes en determinados lugares que tenemos en los diferentes locos. ¿Qué es esto? Esto es cada información que nosotros vamos a ir teniendo en cada uno en nuestra información genética. Cuando cada información genética está dada, lo colocan por símbolos. Estos símbolos, más adelante vamos a hablar de cuáles son los componentes, pero ahorita lo vamos a poner como símbolos. Cada uno de ellos va a estar localizado en alguna proporción de los genes, o también llamados los locus. ¿Qué son los locus? La colocación genómica o el sitio físico donde vamos a tener
alguna información. ¿Qué es esta información? Pues miren ustedes, cuando la información la tenemos ya sea en un brazo corto o en un brazo largo, es una característica que vamos a tener. O algo en especial que nuestro organismo va a presentar. Por eso, cada individuo hereda de los padres alguna información. Y esto puede ser dominante o recesivo. ¿Qué quiere decir? Dominante es aquella información que la transmitimos de los padres a los hijos. Y entonces esas características luego dicen, ay, es igualito a su mamá o es igualito a su papá. ¿Por qué? Porque el gen dominante en ese momento es eso, que se parece a algún miembro de la familia. Cuando nosotros, vamos a decir, un ejemplo, resulta que nosotros tenemos siempre la información de los padres y de los hijos, de los padres la heredan a los hijos y los hijos van a tener cierta información, pero esa información puede suceder que no la heredan, que no se parecen. Entonces dicen, yo soy recesivo. Esos recesivos no significa que no tengas tu información, significa que heredas el 50% de tu papá y a lo mejor heredaste a alguien del abuelito, algo de tu bisabuelito y ahí está. Por eso muchas veces cuando tenemos genes recesivos, aunque pareciera imposible, porque luego sucede en genética que los familiares dicen, es que, ¿por qué salió güero de ojos verdes cuando todos somos de tez apiñonada, cabello castaño y no tenemos ojos de color? Si nosotros tenemos en nuestro árbol genealógico información recesiva en donde el bisabuelo, pero de ese bisabuelo, el tío tenía los ojos de color, entonces a la hora de ir pasando la información se va perdiendo y al irse perdiendo esa información, entonces resulta que esa información se va haciendo recesiva. Y entonces alguien por ahí también era de tez apiñonada clara. Y entonces se van haciendo a los lados, válgame la expresión, a los lados ese código de información. Como esa información no está quedando como dominancia, se va haciendo hacia los lados. Esas recesivas, cuando llega el momento en que se unen, entonces puede y resulta que tenemos personas con ojos de color y que no tienen ningún parecido en el color o en los ojos de la persona. Pero resulta que si se investiga genéticamente, tiene toda la información genética de los padres. ¿Ok? Entonces, esos genes recesivos siempre van a estar asociados a esto. También tenemos otro que en otras ocasiones la expresión no depende del sexo del individuo. En esto se habla de genes ligados al sexo. En estos casos, principalmente son las características si es hombre o mujer, de lo cual estamos hablando. El ADN está presente en la mayoría de las células de nuestro cuerpo y eso es un punto importante porque ahorita, cuando hablemos de las diferentes formas de identificar o de tipificar las diferentes formas de ADN, entonces sabremos que es muy importante saber en dónde lo podemos investigar. Porque, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Si hablamos del ADN mitocondrial, el ADN mitocondrial lo podemos encontrar en casi todo el cuerpo, pero no lo vamos a encontrar principalmente en el corazón. Es un sitio donde no lo vamos a encontrar. En el esqueleto, por ejemplo, no lo vamos a encontrar. Entonces, ahí son excepciones en donde la mitocondria no va a estar presente. Por ejemplo, por eso es que las células de nuestro cuerpo existen en todo, pero hay especificaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Aunado a esto, el ADN está compuesto por 4
formas o códigos importantes, que es la alanina, timina, guanina y citosina. Son los 4 elementos que son las proteínas que hacen el gen. Entonces, ya con esto tenemos una gran variedad de multiplicaciones de ADN, que eso es lo que hace que seamos únicos, repetibles solamente en gemelos homocigotos exclusivamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos obviamente están en un saco amniótico uno solo, están ahí los dos, entonces tienen las mismas características físicas y por ende deben de tener genéticamente las mismas características. Es la única forma en que el ADN puede ser repetido. En otras características no existe hasta en nuestros días. También el ADN es una de las, cuando tenemos todos los cromosomas, porque el conjunto de alelos, de locus, de genomas, nos van a dar unos cromosomas. Estos cromosomas son 22 pares y un par sexual, o sea, 23 pares de cromosomas. En ellos también podemos identificar ciertas enfermedades que pudiéramos tener sin que nosotros a lo mejor la padezcamos, pero la podemos heredar a la familia o a nuestra descendencia. Y entonces puede ser, por ejemplo, una enfermedad de Huntington, que es una derivada de una degeneración principalmente neuronal, entonces se hereda, por ejemplo. O también una fibrosis quística, entonces puede ser heredada, pero no es dominante y sin embargo la puede padecer algún miembro de la familia. Por eso es que a veces sucede que nace una persona o un bebé o se le hacen estudios con ultrasonido y se detecta que viene con algún problema genético. ¿Ok? Entonces ahí es donde decimos, bueno, si no tenía ninguna enfermedad, yo no tengo ninguna, mi pareja no tiene ninguna, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que sucedió es eso, que muchas veces cargamos los genes, el ADN de la información de todo mi árbol genealógico y ese árbol genealógico nos puede dar a nosotros una información de alguna enfermedad que nosotros podamos padecer. Esto es lo que nosotros vamos a tener que ir investigando de acuerdo a la genética. Como les menciono, tenemos 23 pares de cromosomas, en cuales 22 son las características y uno exclusivo, que es el par 23, es el sexual. Cada uno de estos genes los heredamos exclusivamente de nuestros padres, nuestros abuelos, los padres, más bien los hermanos de nuestros abuelos, ¿sí? Los tíos que vendrían siendo, y los bisabuelos, los hermanos de bisabuelos. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pensando en qué características tiene, de dónde salieron, pues sí, muchas veces heredamos ciertas características de los bisabuelos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que genéticamente heredamos. Ya que tenemos esa información genética, ahora sí viene lo importante de nuestra información. ¿Qué es genética forense? Bueno, pues genética forense como tal se encarga de estudiar. ¿Qué estudia? Pues la información. ¿Cómo surgió la genética forense? Bueno, inició principalmente por el descubrimiento del grupo o el sistema ABO en la sangre. Más o menos en el siglo XX se inicia con ese descubrimiento. Actualmente sabemos que el grupo ABO es heredado de los padres y que el LRH es heredado, perdón, el grupo es heredado, el RH es heredado principalmente del padre, en donde sabemos qué tipo, si es positivo o negativo. Entonces, esto es hereditario.
Y de ahí empezaron a investigar la manera de definir si esto era posible que fuera aplicada a la genética forense, exclusivamente con la sangre. Cuando se hace esto, una de las cosas era la identificación de crímenes y en casos de paternidad, pero solamente enfocados al grupo y al ABO. Entonces, y al RH. Entonces, esta era la forma en que se podía identificar en un principio. Y le daban mucha importancia. Pero, ¿qué sucedió? Afortunadamente la genética ha dado pasos agigantados y hemos tenido tanto desarrollo con la genética porque esto nos ha dado la oportunidad de poder ser identificadas muchas cosas de las cuales antes no se hacía. Porque cuando se hacía por medio del, o se quiere hacer por medio de la sangre, ¿qué pasa? Se hace principalmente con los eritrocitos. Entonces, ese análisis de isoenzimas séricas de los eritrocitos necesitaban forzosamente tener una gran cantidad de muestra sanguínea para poder hacerla. Entonces, cuando nosotros se quería o se tenía una pequeña cantidad, por eso dice, se tenía que tener muchos, se hacía muy complicado su identificación. Por eso empezamos a hablar de los estudios polimorfos que se hacían del ADN, principalmente del grupo IRH, y entonces no se podía hacer. Como no se podía hacer por estas circunstancias. Primero, su empleo requería la existencia de grandes cantidades. Segundo, tenía que conservarse lo más íntegro posible. Hablamos de temperatura, hablamos de medio ambiente para que lo conserve. Y tercero, la mínima afectación hacía que se perdiera toda la información que se tenía para la investigación principalmente del grupo sanguíneo. Por lo tanto, era muy complicado. Por eso era más sencillo hacerlo para la paternidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el grupo IRH es heredado, el RH más que el grupo es heredado del padre. Entonces teníamos esta parte. Entonces, si había procesos infecciosos, nos alteraba la muestra y por lo tanto no se podía identificar. Esto hizo que se tuviera que investigar más para poder saber cómo obtener análisis de ADN. Entonces estos análisis empezaron a identificar que había una forma de hacerlo entre todas las familias. ¿Y qué pasaba aquí? Que a la hora de investigar el ADN se empezó a identificar que se tenía a familiares cercanos, que podían identificarse con primos, pero todavía no había una información tan específica como para hacerlos. ¿Qué se hace entonces? Bueno, lo que se hace es hacer la diferenciación entre las personas para evitarse que hubiera el ADN repetido. Y empezaron a investigar que el conjunto de adenina, guanina, citosina y timina, al hacer la multiplicación de cada una de ellas, se podía identificar que no había dos iguales. De ahí se descubrió que hay millones de combinaciones y que no se encuentra nada parecido. Ahora se dice, por ejemplo, que podemos encontrar a una persona que físicamente se pueda parecer a nosotros. Es más, hasta estaban diciendo que podemos encontrar a 5 personas ahora que se parecen a nosotros físicamente. Pero hasta nuestros días el ADN no es igual, aún teniendo aquí, si pudiéramos encontrar esas 5 personas ahorita,
obviamente se encuentran. ¿Por qué? Y esto lo explican muy sencillo. Lo explican por qué puede haber una persona igual, porque hay tantos millones de personas que somos nosotros, que eso ha hecho que pudiéramos tener gente parecida a nosotras o a nosotros. Entonces eso hace esas posibilidades. Por eso el ADN ha tenido tanta importancia hasta nuestros días. Hasta nuestros días, la reproducción de ADN nos permite, uno, que no se modifica, que es único, repetible solamente por gemelos homocigotos y no es alterable. ¿Se puede modificar el ADN? Ustedes me pueden preguntar eso. Sí. ¿En qué se puede modificar? Cuando estamos en contacto, por ejemplo, con sustancias tóxicas que pudieran modificar tu ADN, tu información genética. Pero ahí esa modificación es lo que heredas. Por ejemplo, sabemos que cuando están las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki, que aventaron las bombas atómicas, la gente hasta nuestros días, esos sitios siguen sin poder vivir en esas zonas. ¿Por qué? Porque está sumamente, las radiaciones son tan altas que las personas terminan con malformaciones importantes en los nacimientos de sus hijos. Ahí te estás modificando. Por ejemplo, cuando una persona, cuando se modifica mucho, por ejemplo, las personas que trabajan, utilizan mucho el abono, en herbicidas, plaguicidas para sembrar, estas personas que utilizan este tipo de sustancias, al estar en contacto con ellas, pueden modificarse, ¿sí? Pero la herencia que van a tener entonces sus hijos, ahí es donde vienen sus problemas genéticos. Esa es la alteración que nosotros podemos identificar genéticamente hablando si se hacen estudios para ello. Por eso esta modificación sí se logra solamente en esos casos. Si decimos, bueno, quiero que ahora, y ahorita que tenemos las fertilizaciones in vitro, que son aquellas en las cuales podemos pedir el sexo del bebé y que no tenga ninguna enfermedad, y que podemos decir, bueno, yo quiero que tenga el color de ojos de tal color. Bueno, ahorita sí ya se puede hacer eso porque es una alteración o una modificación que se le hace al ADN. ¿Ok? Pero cuando tú naces, esto siempre va a ser la forma en que tú vas a ser identificado. Por eso tenemos diferentes sectores en común y otros que no lo son. La genética forense se centra básicamente en 3 áreas importantes de estudio. ¿Cuáles son? La primera, la investigación biológica de la paternidad. Cuando hay dudas que se impugna la paternidad, bueno, que se tiene esas dudas, se puede hacer esa prueba sin ningún problema. Actualmente solamente se toma una muestra de sangre a la mamá estando embarazada. Cuando hay esas dudas, se toma esa muestra a la mamá y al papá se le toma una muestra. Y eso es todo. Y ya tuvimos la oportunidad de saber si genéticamente tus cromosomas, tus genes que tú tienes, son heredados de tu padre. ¿Sí? El 50% lo sabemos que lo vas a tener de la mamá, pero tienes que heredar más del 50%, por obvias razones, del padre. Entonces, ahí está la histocompatibilidad o la compatibilidad para poder decir que este hijo es su papá. ¿Sí? Eso es muy importante, sobre todo cuando hay dudas. Cuando hay dudas, son raros los casos en donde se ha visto que las mujeres pueden tener gemelos o cuates, perdón, y en determinado momento nace un niño de un color y el otro de otro color.
Es rarísimo que se llegue a presentar una situación de ese tipo, pero se han dado casos en donde las mujeres han tenido relaciones con diferentes parejas y entonces quedar embarazada de esa manera y obtener dos genes totalmente diferentes en esa situación. Pero para la paternidad, ahí el padre va a saber quién es el padre de uno de sus hijos y el padre del otro de los hijos. Pero eso es una de las cosas. Otra, la más importante que nosotros tenemos en criminalística, la forma de identificar. Tenemos ya muchas formas de poder identificarlo, con todo lo que tiene que ver, por obvias razones, la sangre, que es lo más indispensable para la identificación, pero lo podemos hacer por pelos, todos los fluidos corporales que tenemos, esos fluidos corporales pueden ser identificados en su mayoría. Por eso la saliva, el esperma, la piel, tenemos también el humor vítreo, también podemos tener el líquido sinovial, tenemos ciertos lugares donde podemos hacer identificaciones y obtención de ADN. ¿Cuál es la ventaja que tenemos actualmente? La ventaja que tenemos actualmente es la siguiente, que no requerimos una gran cantidad de sangre como cuando se tenía el grupo IRH, que solamente se necesita una mínima cantidad de sangre como para poder identificarla. Hay veces en que luego dicen, tenemos un cuerpo calcinado, carbonizado. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues en esos casos donde se busca es principalmente en el hueso. Cuando se busca en el hueso, se hace un raspado en el hueso hasta llegar a encontrar rasgos de sangre que estén lo suficientemente completas o fraccionadas, pero podemos unir esas fracciones para poder identificar el ADN. Esa es la ventaja que tenemos ahora como método de identificación. Otra es la identificación cuando existen desastres. ¿Cuáles son los desastres que podemos tener? Por ejemplo, el terremoto que acaba de suceder, bueno, es una forma de identificación. Por eso puede ser en casos de sismos, en casos de terremotos, maremotos, accidentes aéreos, accidentes de tráfico en donde tenemos una gran cantidad de autos involucrados en el siniestro, en donde ahí mismo hay una cantidad impresionante de personas que fallecieron y que no hubo manera de poder identificar porque a lo mejor se incendiaron los autos. Entonces eso hace más difícil la forma de identificar si no tenemos por ejemplo, una tarjeta o algo, porque todo se quemó. Entonces, en casos de derrumbes de edificios que luego están mal construidos o en casos de ataques terroristas. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos identificar a las personas. Cuando tenemos esto, tenemos dos tipos de muestras. Este tipo de muestras son indubitadas y dubitadas. ¿Qué quiero decir con indubitadas y dubitadas? Bueno, las indubitadas son aquellas que la muestra se conoce a quién lo estamos haciendo. En casos, por ejemplo, de paternidad, se conoce a la persona que se está diciendo que él es el padre, bueno, es a él. Entonces es una prueba indubitada. Cuando tenemos una prueba dubitada, como su nombre sería, es aquella que es de procedencia desconocida. Y por lo tanto tenemos que buscar a quién pertenece. Y como no sabemos a quién pertenece, pues necesitamos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora sí, vamos a identificarlo con estas 5 formas. Con polimorfismos, el ADN nuclear, mitocondrial, cromosoma Y y cromosoma X. Estas son las formas que actualmente tenemos para poder identificarlos. ¿Cómo se hace esto? La primera la más utilizada es
el polimorfismo, que es lo primero que salió. Son regiones del ADN que son variables en la población. Estos polimorfismos significa, por ejemplo, que en nuestra familia todos tienen, por ejemplo, los ojos grandes con las pestañas largas. Entonces, eso es una variable de la población que tiene. ¿Qué le vamos a encontrar? Algo que nuestro cuerpo o la persona tiene. Entonces, genéticamente hay un rasgo al cual tú le vas a estar buscando para poder encontrarlo. Cuando ese rasgo lo encuentras, entonces vas a buscarlo en el cromosoma, ya sea el 20, el 19, 18, en el brazo corto, en el brazo largo, porque cada uno de ellos tiene su locus o su lugar donde podemos encontrarlo. Entonces, esta variable hace las expresiones que hay para nosotros. Por eso les decía hace un ratito, cada uno de nosotros tiene una característica heredada de nuestros padres. O puede suceder que él no se parezca a nadie. Entonces, este polimorfismo no es directo. ¿Sí? Estas expresiones no las hizo directamente. Entonces, tiene distintos alelos. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo este concepto? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Gracias a gracias. usted. Entonces, esto es muy importante porque con esto podemos saber las características o las expresiones. Expresiones me refiero a las características que va a tener la persona. Estas características que tiene la persona, por lo tanto, cuantos más alelos haya, mayor polimorfismo. Y por lo tanto, vamos a tener un polimorfismo o una característica que nos identifica. Al poder identificarnos esta característica, pues sabemos que eso es lo que tiene. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre vamos a tener esa parte importante en la identificación. Cuando nosotros buscamos a ciertas personas, o por ejemplo, en los casos ahora que tenemos demasiadas personas desaparecidas, lo primero que se les pide es qué características tienes. Entonces, ahí sí se tiene que saber dar el comentario, decir, bueno, tiene cejas pobladas o tiene cejas gruesas o los ojos los tiene rasgados, qué tipo de ojos lo tiene, el tipo de nariz, el cabello. ¿Okay? Esas, obviamente, si es delgado, si es robusto, esas características, independientemente de que a lo mejor puede ser una persona robusta porque tiene sobrepeso, pero aparte de eso, su característica o su estructura ósea es amplia. Entonces, eso es una característica que nosotros también necesitamos. Por eso en las identificaciones siempre se necesita saber todo. También un lunar. Los lunares a veces dicen, no, pues es que, pues sí tiene lunares, pero ¿en dónde? Pues en todo el cuerpo. ¿En dónde? A lo mejor va a ser muy aparatoso si yo les digo, bueno, si tiene un lunar en la cara que abarca toda en la región mentoniana y la cara anterior del cuello. Bueno, pues es un lunar aparatoso, pero lo tiene ahí. Entonces, pero hay una característica, tiene un lunar entalado. Y eso hace esto, el polimorfismo. Por eso en las identificaciones, eso es básico de identificar. ¿Cuándo sucede todo lo contrario? Porque tenemos una secuencia, existen los dos tipos de secuencia de polimorfismos, que es polimorfismo de secuencia y polimorfismo de longitud. La secuencia es toda aquella, como les estaba yo platicando hace un momento, es aquella, como su nombre lo dice, son las distintas variables alélicas de un locus que están constituidos por las regiones de ADN repetitivos, que presentan una gran variedad de tamaño y entre los distintos individuos. Por lo tanto, podemos tener una característica.
Hay veces en que nosotros nos dicen, cuando tenemos osamentas, por ejemplo, y las osamentas son estudios principalmente del antropólogo forense. El antropólogo forense, a veces nada más con el simple hecho de observar un cráneo, puede decir de dónde pudiera ser la zona donde está. ¿Por qué? Porque es ciertas características o cierta forma que tiene el cráneo que puede ser algo o la forma de identificarse en esto. Entonces, por eso es muy importante esto. Cuando sucede esto, el polimorfismo de longitud, Doctora, hay una pregunta. sí, dígame usted. Pregunta Mónica, ¿en el caso de gemelos, etcétera, son iguales genéticamente? Gemelos, ¿cómo me dijo? Le repito, dice, en el caso de gemelos, etcétera, ¿son iguales genéticamente? Bueno, los gemelos homocigotos. Los gemelos homocigotos son aquellos que tienen las mismas características físicas. ¿Qué quiero decir? Que son del mismo tono de piel, los mismos rasgos, tanto de ojos, nariz, boca, y son gemelos homocigotos, son iguales. Los gemelos bicigotos son aquellos que son, coloquialmente les dicen los cuates. ¿Por qué? Porque tienen ellos dos bolsas. Cuando están en el vientre de la madre, cuando son gemelos homocigotos, ellos nacen en una bolsa, en una misma bolsa amniótica. Y ahí, hagan de cuenta que el óvulo y el espermatozoide hace el ovocito, pero el ovocito, en lugar de hacerse uno, se hacen dos, se separan los dos y por eso son iguales, ¿ok? Y están en una misma bolsa o saco amniótico. Cuando tenemos gemelos cuates, ellos tienen su bolsa independiente o saco amniótico independiente. Eso significa que llegó un óvulo, un espermatozoide, más bien llegaron dos óvulos, dos espermatozoides, hicieron un ovocito y otro ovocito y se implantaron. ¿Ok? Ellos, Doctora, disculpe, entonces igual cuando son quintillizos o trillizos, en a este ver, caso, ¿qué sí, sucedería? a ver, vamos a entender esto. Podemos tener eh, cuates, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sí. Y están, que es muy raro, yo hasta donde me quedé, lo más raro que nosotros tenemos son los cuatrillizos. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a volver a explicarlo. Un óvulo y un espermatozoide se juntan y hacen un ovocito. Y ese ovocito soy yo, ¿ok? Pero resulta que en el momento de la implantación en el ovocito se separaron y se hicieron dos, ¿ok? Ahí tenemos nuestros gemelos. Tienen la misma información genética porque vienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Puede suceder que ese se separe y tengamos un tercero, pero debe de estar forzosamente dentro de una misma bolsa amniótica o saco amniótico, forzosamente. Podemos tener dos, podemos tener tres, podemos tener cuatro, ¿ok? Cinco es raro, no es imposible, podemos tenerlo. Entonces, pero estás hablando que solamente un ovocito se multiplicó en 5 veces, ¿ok? ¿Qué sucede cuando tenemos cuates? Ahí sí tenemos el mismo código genético. Ahí sí viene tu ADN igualito. ¿Qué sucede? Tenemos un óvulo y un espermatozoide. Pero en ese momento llegaron dos óvulos y dos espermatozoides, pero se juntan por separado. Entonces tienen, obviamente, su líquido amniótico y su saco amniótico separados. Entonces, las características de estos dos van a ser totalmente diferentes.
Es más, a lo mejor hasta pueden decir, se parecen muchísimo, pero venían por separado y por ende tienen un ADN diferente. Deben forzosamente tener un mismo saco amniótico y un óvulo y un ovocito, la multiplicación del ovocito que sea de la misma. ¿Ok? Y ahí tener todos. Hay mujeres que, por ejemplo, pueden tener casos así muy raros que he leído, en los cuales dicen, es que esta mujer tuvo primero su primer embarazo, tuvo una bebé, y después al segundo embarazo tuvo cuates, y después al tercer embarazo tuvo cuatrillizos, pero son todos diferentes. ¿Sí? Esa es la única forma para que tú tengas tu ADN igual. Deben de ser iguales. ¿Ok? ¿Sí quedó entendido esto? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Entonces, en el polimorfismo, la longitud tiene que ver conocidos. Son conocidos polimorfismos de repetición. ¿Qué quiere decir? Son locus cuyos alelos difieren por tener ciertas variables. ¿A qué me refiero esto? ¿O qué características? Podemos ser hijos de la misma mamá, pero resulta que el longitudinal, en lugar de tener ojos castaños, el otro tiene ojos azules, ¿sí? Tiene variables de repetición. Entonces ahí es donde podemos decir, pues de dónde sacó los ojos de color si mi mamá, a veces hasta en la misma familia luego dicen, fíjate que tu abuelito tenía ojos de color y ninguno de nosotros, de los hermanos, que pueden ser, no sé, 3, 5, los que ustedes gusten, pero ninguno de nosotros sacó ojos de color. A lo mejor ahorita en la salteada, que son los nietos, les va a tocar. Y resulta que no les toca. Eso es un polimorfismo de longitud, que son las repeticiones que va a tener y las características que pudiera heredar la persona. Por lo tanto, esa repetición siempre va a tener ventajas. La primera, son muy variables en la población. Los perfiles de ADN varían de una persona a otra, por lo tanto no van a ser iguales. Y esto nos da la garantía de poder ser identificados. ¿Por qué? Porque solamente se necesita una gotita en un lugar de intervención, en un lugar de los hechos, en donde hay una escena y hay un levantamiento y tenemos una gotita de sangre y de esa gota se toma la muestra, entonces podemos identificar sin problemas de alteraciones o modificaciones. Por eso ahorita se está peleando mucho, válgame la palabra, con los lugares o, por ejemplo, el crimen organizado. El crimen organizado ahorita, ¿qué hace? Hay un lugar, hay un cadáver, hay un cuerpo, pero no encuentras nada. No encuentras nada que te pueda llevar a la identificación. ¿Por qué? Porque lo mataron en un sitio, lo llevaron a otro sitio, y para colmo, en el sitio donde lo dejaron, también tiene otra cosa. Dejaron limpio el lugar. Okay. Ahí solamente podemos identificar el cadáver, podemos hacer la prueba de ADN para identificar quién es la persona, pero para poder decir quién lo hizo, no encontramos, por ejemplo, un rastro o una huella, una marca, algo que nos pudiera hacer, ahora sí, en la identificación. Por eso es muy importante esto. El número de repeticiones es heredable, dado que lo recibimos siempre, el polimorfismo lineal o longitudinal, siempre lo vamos a hacer de los padres y viene la descendencia. ¿Ok? Entonces, por eso podemos encontrar el polimorfismo y nos da ciertas características importantes que son heredadas. ¿Cuál es el ADN más utilizado, más que el polimorfismo? Es el nuclear.
Recordemos que en nuestra célula tenemos, en la parte del medio tenemos el ADN, nuestro núcleo. Por eso se le llama nuclear, porque ahí es donde hacemos la información de la identidad de una muestra. Este es el más utilizado, aunque el polimorfismo se da directamente del padre o de la madre. Entonces, tenemos que tener una muestra indubitada porque ya sabemos de quién viene. El celular es el más utilizado porque es en el cual no conocemos a la persona. Y como no conocemos de quién es la muestra o el cadáver que nosotros tenemos o la osamenta o los restos, porque a veces no se encuentra un cadáver y lo que tenemos solamente son restos. Primero vamos a identificar si esos restos hemáticos que están, que aparentemente, como se dice, son rojos, que de características hemáticas, porque a veces así se coloca, de esas características hemáticas se tiene que identificar. Entonces se hace el nuclear. El nuclear tiene una característica, lo podemos identificar como único para cada persona. Aquí viene lo que les decía yo a ustedes, excepto en casos de gemelos univitelinos, que vienen o también llamados homocigotos, que son iguales, porque eso es lo único que siempre tenemos que tomar en cuenta. Y hay ciertas características físicas que muchas veces tenemos el mismo ADN y es heredado, es una persona y resulta que es gemelo. Por ejemplo, se han presentado en casos, no muy seguido aquí en México, pero sí en casos en donde son adoptados las personas, los niños, y los niños son separados desde muy pequeños y no sabían en realidad que eran gemelos. Entonces sucede que un gemelo pudiera ser un asesino y este asesino, pues con esta sangre, pues encuentran al hermano. Son casos muy raros, pero por la investigación del ADN en el cruzar es cuando se da la información. Ya después entonces se puede identificar o se puede decir, oye, es que pues yo soy adoptado o a lo mejor, y esa es la forma en que se puede identificar. Pero sí, puede llegarse a dar casos de ese tipo, en donde tenemos eso. Por eso permite establecer algo muy importante el celular, identificar o establecer las relaciones entre hermanos, primos. ¿Por qué? Porque sabemos de quién pertenece. Entonces el celular es básico para poder identificar de dónde viene la familia o de quién es esto. El celular te puede decir, esta muestra es de un familiar. Este no es el asesino al 100% porque viene de alguien afín a esta persona. Fíjense ustedes que en genética hicieron una película muy interesante y a veces la comento mucho, la comento por esta situación, porque está basada principalmente en la forma de identificación genética desde el fenotipo hasta las características del tono de piel de la persona. Entonces, si ustedes tienen tiempo, porque a veces el trabajo y todas las responsabilidades que uno adquiere no nos permite, pero si tienen tiempo, vean esa película, se llama Yara, y es la forma correcta de identificación por medio del ADN, porque nos permite a nosotros dar la utilización de todos los genes y la investigación de los cromosomas para poder identificar esto, las relaciones que pueden tener. Se puede encontrar una muestra y esta muestra tenemos acá y tenemos otra muestra y decimos, estas dos personas no son familia, son totalmente diferentes. Tenemos y podemos tener varios cuerpos y decir, este y este son hermanos, porque eso es lo que nos permite el ADN. Esta identificación nos hace posible a nosotros
tener esa capacidad. Codifica todas las regiones y al codificarlas lo identificamos. Identificamos el ADN. Esta forma es básica para poder identificar. Otra de las cosas es uno muy importante que se ha tenido afortunadamente mucha relevancia, es el mitocondrial. El mitocondrial es uno de los componentes de la célula que nosotros sabemos que tenemos el núcleo y de ahí sacamos el ADN. Bueno, pues por aquí nos vamos a meter a la célula. La mitocondria, ¿qué hace? Bueno, es la importancia en la célula como tal, es la que a nosotros nos ayuda para tener energía. ¿Ok? Para eso sirve la mitocondria en la célula. Eso es todo. O sea, ustedes van a decir, ay, pues para eso sirve. Sí, nos genera la energía que nosotros necesitamos cuando estamos trabajando mucho y luego después de estar trabajando tantas horas, de llegar a las 7 de la mañana a dar clases y después, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y después ir a dar consultas, y no le estoy hablando en tono personal, pero vamos a ponerlo así. Pero ya se te olvidó que comiste. Entonces, ¿qué sucede? Pues que entonces la energía de nosotros empezamos a sentir sueño, empezamos a sentirnos cansados y empezamos a decir, oye, como que nos falta algo, ¿no? Entonces esa es la que te falta, la energía. Entonces dices, bueno, ya voy a comer para que entonces, ahora sí, retome la energía y siga adelante. ¿Y para qué me sirve entonces el ADN mitocondrial en el ámbito forense? Es básico, porque él nos informa. Miren ustedes, existen numerosas mitocondrias. Se tiene entre 100 a 700 tipos de células mitocondriales o ADN mitocondrial. Entonces, de ese pedacito de células, ustedes lo voy a volver a regresar nada más para que vean ustedes cómo es la mitocondria. De este pedacito se necesita nada más esta porción pequeñísima para poder estudiarla y poder decir, voy a hacer una identificación. ¿Cómo se hace esta identificación? Bueno, no se necesita, por eso les decía, no se necesita una cantidad inmensa, una gota de sangre inmensa. Lo que necesitamos tener es una muestra fraccionada o completa. Por eso a veces digo, fraccionada, que es, por ejemplo, en casos de una carbonización. El cuerpo está carbonizado. Yo estoy buscando, se está buscando una celulita, una partecita en donde ese hueso carbonizado tenga el color del hueso, por ejemplo. Si encontramos ese pedacito pequeñito, entonces se extrae la célula, porque se extrae la célula, y al extraer la célula se fija, se ve al microscopio y se ve si tiene la mitocondria. Se extrae la célula, la mitocondria, y al extraerse la célula, se estudia ella. ¿Y qué da esto? La manera de poder identificar a la persona, porque la mitocondria es heredada exclusivamente de la madre. Si ustedes han leído los casos de Ayotzinapa, por ejemplo, cuando se encuentran, y ese es un ejemplo que es para mí la forma más triste de hablar de ese caso y de decir, bueno, ellos el eslogan que dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero cuando en las bolsas de ceniza que encontraron en el tiradero, encontraron dos componentes importantes que, déjenme decirles que aquí en ese entonces, aquí en México, no se hacía la identificación de la mitocondria. Actualmente ya se hace aquí en México, pero en ese entonces no se hacía acá. Entonces, en esa cantidad de ceniza que se encontraron, lograron hallar dos pedacitos, uno de un maxilar inferior, de una mandíbula,
y otro de la rótula. Estaban totalmente calcinados. Por eso es acá tan importante, porque no se requiere tanto. Se lo llevaron a investigar a otro país por obvias razones. Y ellos empezaron a hacer cortes finos, finos, a ese rótula, hasta que encontraron un pedacito de célula. Y cuando encontraron ese, y obviamente a todos los desaparecidos, se tiene que hacer forzosamente a, eh, a los padres, perdón, a las madres, o si no en determinado no hay una mamá, pero hay una tía, hermana, bueno, se le toma la muestra a ella, ¿sí? Entonces, se hacen las pruebas y y logran extraer un pedacitito de mitocondria. Y al hacer esa determinación tan pequeñísima, logran identificar a uno de ellos. Entonces, pues bueno, para muchos esa es para mí en lo personal, pues esa es la respuesta que se estaba buscando. ¿Dónde están? Pues ahí estaban. ¿Por qué? Porque voy a decir así, aunque se oya un poquito, a lo mejor para ustedes fuera de lugar, decir, afortunadamente se encontraron esas dos piezas para poder decir, ahí estaban las cenizas de las muchachas. ¿Ok? Pero ¿por qué nada más es en la mitocondria de la mamá? Porque esa es una duda que a lo mejor ustedes van a tener. Bueno, sucede esto. La mitocondria del espermatozoide se localizan principalmente en el cuello. Recordemos que los espermatozoides tienen una cabeza, un cuello y una cola. Entonces, con el fin de aportar la energía que esta célula o el espermatozoide necesita para mover la cola y desplazarse en busca del óvulo, al introducirse en la fecundación, lo que introduce principalmente es la cabeza. Y entonces al suceder esto, el cuello queda fuera. Y entonces no hay mitocondrias. Para la fecundación solamente se necesita la cabeza. ¿Sí? Esa es la razón por la que exclusivamente se encuentra la mitocondria en la mujer. Por eso el estudio siempre se debe de hacer en mujeres. ¿Ok? Hay quienes todavía hace un tiempo estaba yo leyendo que decía, no, pues es que también podemos encontrar mitocondria del hombre. Y yo dije, a ver, explícame cómo lo hacían. Y la verdad es que cuando empecé a leer el caso dije, no, pues no. No, hasta ahorita no hay mitocondria del hombre. No hay una forma de identificarlo porque ya se estudió por qué no hay la mitocondria del hombre. ¿Ok? Entonces, cuando se hace esto, tenemos la mitocondria. Las características básicas de esto hacen la identificación. Por eso tenemos identificación ya sea antropológica o también de tipo genético. ¿Por qué? Por su elevado número de copias. Déjame decirles que no hace muchos años se pensaba, y sobre todo los genetistas forenses al principio decían, es que solamente hay una mitocondria y con esa no hay otra forma. Entonces cuando hace un tiempo hicieron un caso que llamó mucho la atención y que era lo que yo les decía, es que no puede ser nada más una mitocondria, pero bueno, deben de haber varias. Pero cuando estaba yo hablando de eso, en los genetistas forenses decían, no, nada más hay uno. Entonces sucedió aquí en México un caso en donde una pareja que no podía quedar embarazada. Al hacer estudios genéticos, vieron que genéticamente no había ningún problema, que no tenían problemas en los cromosomas, tanto del hombre como de la mujer. Entonces empezaron a investigar ahora la célula de los dos y se dieron cuenta que la mujer tenía un defecto en la mitocondria, en su mitocondria de ella, que
imposibilitaba, ya sabemos que la mitocondria da energía, imposibilitaba al óvulo tener la suficiente energía para poder hacer la implantación y formar el ovocito. ¿Qué se hizo? Un caso muy interesante porque tomaron la célula, quitaron la mitocondria. Afortunadamente esta señora tiene una hermana. Entonces tomaron la célula de la hermana, extrajeron su mitocondria, quitaron la mitocondria de la mamá, quitan la mitocondria y le ponen la mitocondria de la hermana. Eso es todo lo que tiene que ver con la inseminación. Bueno, se hace todo eso, se coloca el óvulo y el espermatozoide, se forma el ovocito, se implanta en la madre y queda embarazada. Por eso es que no se necesita una porción tan grande para poder tener la identificación. Porque aunque son varios componentes de mitocondria, son eficientes para su identificación. ¿Qué otra? Su tamaño. Como son pequeñitas, facilitan principalmente la conservación, a pesar de las condiciones que no sean apropiadas. Por eso es que les digo, cuando se encontraron en Ayotzinapa, pues esta forma, y otra de las cosas, no son alterables. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del cuando tenemos muestras y de estas muestras tenemos virus o algún proceso infeccioso en las células, bueno, pues las células tienen que trabajar en un proceso infeccioso, pero la mitocondria no tiene que ver con eso. Entonces es muy fácil para nosotros identificarla, sacarla y sobre todo no afecta si hay presencia de algún agente infeccioso que lo pudiera dañar. ¿Ok? Entonces, por eso es muy interesante la mitocondria. El estudio, obviamente, ustedes me preguntaran, oiga, ¿y es caro el estudio de la mitocondria? Pues sí, es un poquito caro. ¿Qué otro tenemos? Tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Sabemos que estos identifican principalmente el sexo. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar? Vamos a ir principalmente con el cromosoma Y. Solo existen los varones y en todos los individuos varones. ¿Ok? Emparentados en línea paterna que comparten el cromosoma Y. ¿Ok? Entonces, hereda directamente del padre a hijos sin mezclarse con ningún material procedente de la madre. Independientemente, estamos hablando ahorita de la determinación del sexo. Por eso tenemos 22 pares de cromosomas y un par de cromosoma sexual. ¿Ok? Entonces, es donde identificamos primero si tenemos cromosoma X, estaríamos hablando de un varón o un género hombre. Cuando tenemos ese género hombre, derivan unas características, los principales problemas derivan de las características heredadas del cromosoma Y. ¿A qué quiero decir esto? Quiero decir que es común para todos los individuos pertenecientes al mismo linaje paterno. Cuando nosotros tenemos una familia, de esa familia tenemos puros hombres, bueno, pues ese es el linaje que nosotros tenemos. Y es exclusivamente en hombres. Por lo tanto, no se puede aplicar en mujeres. Por eso, cuando hablamos de ciertas preferencias, bueno, esto nunca va a cambiar, genéticamente hablando.
puedes cambiar tu estructura física de acuerdo a lo que consumes hormonalmente hablando, pero genéticamente hablando, siempre vas a tener esta información. Esto no se altera. Esto es básico de diferenciar, porque luego a veces hay el aquello que dicen, bueno, pues es que un hombre dio a luz a un bebé. Digo, bueno, pues está bien. No es cierto. O sea, no pueden decir, ese es uno de los, de a veces que me digo, ¿por qué engañan a las personas? No puede tener un hombre, un género hombre, un hijo. Tú consumes hormonas, género mujer, consumes hormonas para que tengas las características físicas de un hombre. Pero si tú no te operas y sigues conservando los ovarios y el útero, claro que sí puedes tener un hijo aún teniendo o consumiendo hormonas masculinas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tienes que disminuir la ingesta de estas para que haya una producción de óvulos. Y entonces, ahora sí, hay la implantación y puedes tener tu hijo. Entonces, cuando luego, y lo dicen con mucho bombo y platillo, luego lo oigo y lo leo y digo, a ver, no se puede. Entonces, esto es importante porque aunque tengas esas características físicas, genéticamente vas a seguir siendo de género hombre. ¿Y para qué sirve? Porque muchas veces esto, bueno, dices, es el puro linaje. Pues sí, porque se utiliza, por ejemplo, en agresiones sexuales. Cuando tenemos agresiones sexuales, vamos a tener principalmente una muestra, que son los fluidos corporales, que es el semen. Entonces, si tenemos esto, ese semen nos puede identificar quién es la persona. ¿Y qué necesitamos principalmente? Pues necesitamos tener nada más la cabeza del espermatozoide. En una eyaculación, perdón, tenemos alrededor de 40 millones de espermatozoides. Entonces, podemos tener. Y eso es totalmente importante. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un ADN o fluidos corporales femeninos en ese momento, en una agresión sexual, podemos nosotros en determinado momento separar, porque estaríamos hablando entonces del cromosoma X. Perdón. Disculpen. Entonces, esto hace que nosotros podemos identificar. Otro, cuando tenemos azoespérmico, ¿qué significa? Que no tenemos espermatozoides. Esto es una de las características, es raro, es una persona infértil, si tienen eyaculación, pero no tienen espermatozoides. Entonces, cuando se tienen agresiones de este tipo, podemos identificar que no hay espermatozoides. Entonces, y ahí tendremos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque no podríamos identificar a la persona por la ausencia de espermatozoides, pero podemos decir que hay una persona con infértil, con estas características, entonces tú ya vas separando en casos de agresiones sexuales, tú vas separando este tipo de problemas. Tienes un ADN, tienes manera de identificar. No tienes ADN porque no tienes espermatozoides, perfecto. Entonces tú estás buscando a una persona infértil. Y ahí nos dan una línea de investigación perfecta. ¿Qué otra cosa nos sirve?
cuando tenemos agresiones múltiples, cuando son varios. Entonces se utiliza o se sacan microsatélites o los espermatozoides para determinar el cromosoma e ir separando y determinando de quién es. Eso es muy importante. Si ustedes me dicen, bueno, y si la persona utiliza condón, bueno, si la persona utiliza condón, obviamente si es en un lugar, si desechó los condones en algún lugar donde se puedan recolectar, pues ahí tenemos. Por eso es muy importante, por ejemplo, las personas que sufren agresiones sexuales de este tipo, que lo primero que no se debe de hacer es bañarse. Es una de las primeras cosas que las mujeres hacen en estas situaciones. ¿Y por qué no quieren hacer? Bueno, más bien, ¿por qué no deben de hacerse? Porque para tomar la muestra en esta situación nosotros tenemos un lapso de 24 a 48 horas para poder extraer los espermatozoides y podamos sacar las muestras. ¿Ok? También sirve, por ejemplo, en caso de muestras, de tipos de mezclas de muestras. Esta es muestras de sangre con sangre, o de saliva con sangre, o de sangre con pelos. Entonces, no se termina. Recordemos que todo esta, la saliva, tenemos el tejido epitelial, y con este tejido epitelial nos permite a nosotros identificar a la persona. Si tenemos cabellos, pelos, también nos identifica. Podemos identificar mientras tengamos el bulbo de ese cabello está en la raíz, ese bulbo, ahí podemos extraer la muestra y sabemos perfectamente. Por eso es muy importante saber la muestra, qué tipo de muestra es la que nos están dando para poder ser identificado. Entonces, necesitamos forzosamente tener la información correcta o de dónde se está. Y ahí sí va a depender mucho, y eso es algo muy cierto, va a depender siempre del primer respondiente y del adecuado embalaje que se le hace a las muestras. Y sobre todo cuando llegan los criminalistas, hacer adecuadamente las tomas de muestras para que esas muestras puedan ser totalmente identificables. Hay que tomar en cuenta que en todas las carpetas de investigación siempre el criminalista debe de identificar con qué solución hizo la toma de muestra, coloca un hisopo, levanta la muestra con solución fisiológica, lo coloca para saber exactamente si hizo el correcto embalaje de la muestra. Porque si no hace el correcto embalaje de la muestra, lo que tenemos es un barrido inadecuado, la lisis de los eritrocitos, lisis es destrucción, y por ende la muestra es inviable. Se deben de tomar las muestras, sobre todo en todos los sitios donde tenemos. Por ejemplo, si es una agresión en donde a la persona lo golpean, bueno, vamos a ver dónde tenemos esas muestras o manchas hemáticas, hay que saberlas embalar adecuadamente. Y el cromosoma X. El cromosoma X nos ayuda principalmente, es heredada principalmente en la mujer. Así de sencillo. Con esto podemos definir si es hombre o si es mujer. Ya tenemos eso. Ya supimos cuáles son la manera en cómo lo identificamos. Ya. Ahora, también tenemos otra forma que es ay, espérenme tantito, me falta algo que les digo. ¿Cómo se identifica el cromosoma X o el cromosoma Y? Esta se identifica principalmente con una sustancia que se llama amelogenina. Esta sustancia es un marcador que se tiñe para poder identificar el sexo. ¿Ok?
Esta es la sustancia. Cuando la sustancia se coloca, entonces, ¿qué sucede? Hay los alelos, son 6 pares diferentes de alelos que tenemos, entonces en esos pares de cromosomas de alelos se tiñen y al teñirse hacen posible que podamos identificar si es el cromosoma X o el cromosoma Y. ¿Ok? Entonces es por esto, es una pequeña deleción y con eso nosotros lo tenemos. Es una marca, es una muestra pequeñita que se puede identificar. ¿Ok? Así parecía lo más sencillo, pero así es como se hace la identificación del sexo. Bien, ¿alguna duda, pregunta que tengan ahorita? Doctora, tengo una duda, una Sí, dígame. pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de desaparecer un cuerpo utilizando algún químico, también puede llegar, o sea, va a depender mucho la afectación del resultado de la toma de muestra, que tenga calidad, del tiempo en que haya estado el cuerpo sumergido en este químico, o también va a depender el tipo de químico en el que pues se trató de destruir el cuerpo. Claro. Vamos O, a... o- y perdón. disculpe, tengo una segunda pregunta respecto a esto. Obviamente lo primero que se va a destruir son los tejidos. Entonces, ¿el hueso va a durar más tiempo y cuánto sería más o menos en tiempo? ¿O va a depender también del químico en el que estuvo sumergido este cuerpo? Sí, Gracias. de nada. Vamos a ver. Va a depender del químico que se utilice en el cuerpo, si es un ácido o un alcalino, porque uno hace una coagulación y otro hace una licuefacción, o sea, el cuerpo se destruye. Se necesita tener, no sé si es el que le decían el cocinero, el pozolero. ¿Por qué? Porque metía ácido en toneles, metía a los cuerpos en toneles y los movía hasta que se deshacían. ¿Ok? Dependiendo del tipo de ácido que tú utilices, es la degradación y el tiempo que va a tardar. Un cuerpo, los huesos, estoy totalmente de acuerdo, tardan mucho en degradarse, se necesita tener, por eso él utilizaba toneles para meter el cuerpo e irlo moviendo para ir deshaciendo el cuerpo. Y se va deshaciendo con los ácidos y con el alcalino, se deshace. Eh, Empieza a generar gases, obviamente gases tóxicos, empieza a evaporarse los tejidos. Los primeros son los tejidos, se va pegando. Si ustedes vieran cómo se hace un ácido, un alcalino, un ácido va haciendo el tejido, los va juntando completamente, y un alcalino va haciendo como burbujitas y va carcomiendo a la piel y la va deshaciendo. Lo que sí se va a tardar mucho es en el hueso. Si nosotros, por ejemplo, y tiene que ser activo, ¿qué me refiero? Que debe de cubrir completamente todo el cuerpo y estar en constante, porque no lo va a destruir a la primera, déjeme decirle. Lo primero que va a hacer, haga de cuenta que va a ser una forma amorfa del cuerpo, el ácido. Lo hace todo así deforme, no tiene una forma, no tiene cara, ya no tiene cuerpo, no tiene forma, pero va a seguir existiendo. Si lo dejas así, los huesos van a seguir existiendo y tú puedes sacar la muestra. Por eso es que a esta persona, después de eso, lo volvía a meter al cuerpo o los dejaba ahí por un tiempo y después los volvía a cambiar para poderlos ir y se vayan a ir degradando hasta deshacerlos completamente. Porque obviamente el ácido y el alcalino, por lógica, pierde su efectividad después de un tiempo. Entonces se necesita volver a estar presente la sustancia para seguir degradando, o sea, debe de estar una nueva sustancia para poderlo degradar. ¿Cuánto tiempo se tiene que tardar en esto? Bueno, pues se tarda alrededor, si está en constante cambio y todo, bueno, pues más o menos en 3 días, 4 días ya se deshizo completamente el cuerpo. ¿Ok?
si nosotros tenemos un cuerpo deforme con estas características, pues obviamente lo que estamos buscando siempre será un hueso. Y con el pedacito, así como les decía el caso de Ayotzinapa, con un pedacito que se obtenga, con eso es más que suficiente para poder, ¿qué es lo que le voy a buscar al hueso? Bueno, le voy a buscar todo lo que tenga en su interior, toda esa partecita cafecita, ¿sí? Que es el sistema hematopoyético, esa parte que hace en color cafecito, que es el productor también de glóbulos rojos. Bueno, pues por eso lo podemos sacar. Así, se necesita tantito y se extrae. Por eso se deben de hacer cortes muy finos para poder extraerlo. Los ácidos te van a degradar el cuerpo, sí es cierto. Te lo van a hacer amorfa, un cuerpo totalmente sin forma. Pero tú lo cortas y vas a poder encontrar algo que te va a ayudar para poder ser identificado. ¿Ok? Gracias. De nada. Tenemos otro que es el autosomal. El autosomal se caracteriza principalmente por la detección, principalmente de autosomas anormales. Alguna característica que tenga la persona en los cromosomas que puedan tener una característica o una enfermedad que pudieran transmitirla a su descendencia. Principalmente son enfermedades. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, nos permiten a nosotros dar la información de que esta persona padece una enfermedad en específico. Por eso la autosomal es muy importante porque es las mutaciones que puedan existir en las personas. Estas mutaciones, claro, nos van a dar las características genéticas de esa persona. Por eso son 5 diferentes tipos de cromosomas o de información de ADN para podernos identificar. Estos son casos específicos y sobre todo lo primero que tenemos que identificar es que si es hombre, si es mujer y saber qué características de cromosomas tiene. Pero sí se hacen estudios para poder identificar si hay alguna cosa que pudiera transmitirle a sus generaciones o puede salir como enfermedad. Por ejemplo, los casos que se están estudiando actualmente es el autismo. El autismo es una de las enfermedades que primero se decía, por eso es el espectro autismo, porque no se sabe, por eso es un espectro, porque es algo que es desconocido, pero lo están estudiando mucho en esto. ¿Por qué? Porque dicen que es una alteración en un cromosoma específico que te da esa alteración en los niños. Y entonces eso es lo que están estudiando mucho. Pudiera salir ahí alguna enfermedad que pudiera tener para poderlo identificar. Porque puede ser dominante la enfermedad y ser algo característico que tenga. Entonces, el autosomal es uno de los formas de identificación menos utilizada. ¿Por qué? Porque es sumamente costoso, es más costoso porque lo que quieres identificar son enfermedades. Lo que necesitamos en genética forense es identificar a la persona. Entonces, identificamos el sexo o el género y posteriormente identificamos sus características o rasgos que pueda tener. Las enfermedades son más complicadas para poderlas identificar. Entonces, este estudio es solamente en casos muy específicos en donde te digan, bueno, es que yo quiero que de verdad demuestren que yo soy, por ejemplo, y que yo tengo algo en específico que puedo tener. O sea, se supone que es alguien que
que obviamente se conoce y que sabe que genéticamente tiene algún problema. Pero solamente así. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Todo bien, doctora, gracias. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos de pruebas? Bueno, tenemos varios tipos de pruebas en las cuales nos ayudan a poder identificarla. Primera, la prueba citogenética. En esta se identifican principalmente a todos los cromosomas para poder identificar qué características puedan tener. Entonces, estas características que puedan tener nos pueden una, el sexo y alguna característica en especial, por ejemplo, que tenga el cabello castaño claro o que tenga el castaño oscuro o que lo tenga negro, por ejemplo, en el cabello. También tenemos pruebas bioquímicas. En estas pruebas bioquímicas son las proteínas. Y entonces cuando hablamos de las proteínas, hablamos de la mitocondria, ¿sí? Y entonces esa mitocondria, esa es la pruebas bioquímicas en las cuales podemos identificar los diferentes genes. Cuando nosotros tenemos esta forma de identificación, es muy importante saber qué prueba es la que vamos a mandar. Dependiendo de la muestra o dependiendo del hallazgo que se tenga, es la prueba que tú vas a hacer. También tenemos pruebas moleculares para detectar pequeñas mutaciones en el ADN. Ahí está la que les decía hace un rato. Pero esta es muy específica. Se necesita forzosamente saber cuál es la causa que tú estás mandando esta prueba. Pero ahí tienes tus pruebas importantes que nosotros tenemos. ¿Qué otras pruebas se tienen? Se tienen también unas pruebas que son sondas unilocus. Estas sondas son para determinar el locus o el OSI, perdón, que son únicos. Y estas pruebas son para determinar, por ejemplo, la paternidad. Y con esta prueba estamos determinando el cromosoma. Y como estamos determinando el cromosoma, estamos haciendo posible la identificación de la persona de acuerdo a sus características cromosómicas. En esta sonda, lo que se hace es, se toma la muestra y se identifica. Por eso, en esta es más para la paternidad y para que nosotros podamos identificar si hay un caso de paternidad o en caso de que haya algún problema del padre con el hijo o el tío y para poder así ir haciendo sus diferentes identificaciones. ¿Ok? Cuando es esto, es muy importante que la muestra en genética, cuando tenemos los diferentes casos, la prueba genética siempre se debe de solicitar, pero la tiene que solicitar principalmente el Ministerio Público. Cuando se hace es por una solicitud, ¿sí? Eso es muy importante. No nada más se hacen así por hacer. Otra de las muestras que nosotros tenemos es sonda multilocus. Permite esta muestra identificar muchas regiones y que son el polimorfismo que les explicaba hace un rato para poder identificar si es lineal o de qué tipo es. Entonces, con este podemos determinar una característica o un gen que nos permita identificar a la persona. Recordemos que los genes pueden ser muchos porque puede ser una familia muy numerosa. En esa familia numerosa tenemos 45 integrantes, por ejemplo. Bueno, pues de esas 45 integrantes de esa familia, uno debe de tener las características de los núcleos, de los locis, para que esto sea identificado. Eso es básico. Nosotros, por eso es que el ADN es único. Entonces, cuando esto sucede, tenemos variables, pero las variables que nosotros tenemos
nos ayudan a ir identificando cada una de las diferentes estructuras o cromosomas que tiene la persona. Esta persona debe de ser identificada de esa manera. Otra, ¿cómo se hace la extracción del ADN? La extracción del ADN consiste principalmente en sacar el ADN. Tenemos una célula. Tenemos esa célula y va a depender del tipo de resto biológico que nosotros estamos hablando. Porque no es lo mismo tener una mancha de sangre a tener un pedacito, o tenemos saliva o tenemos cabello. Y de ese cabello, ¿qué porción de cabello es la que tienes? ¿Sí? Si tiene el bulbo, ya la hicimos. No lo tiene, tenemos, aunque tengamos un mechón, pero no viene completo, no nos da nada. Entonces, por eso es muy importante el tipo de resto biológico que nos den. Cuando tenemos ese resto, bueno, pues vamos a ver, vamos a la cuantificación del ADN. Algo que nosotros, y yo les venía yo diciendo en esta charla que tenemos, les decía, una parte les decía, puede ser completo o fraccionado. ¿Qué quiere decir esto? Y les decía yo, es que no necesitamos nosotros tener una gran cantidad. Necesitamos una pequeña muestra fraccionada o roto completo para poder tener el PCR. Ese PCR es la sensibilidad que nos da el ADN. Y entonces, cuando el ADN está presente en esto, nos permite tener esto, que es la amplificación. La amplificación del ADN consiste en copiar varias veces o millones de veces los fragmentos del ADN y estudiarlos para poder identificar el PCR. Y una vez identificado con esto, sabemos que es, si utilizamos el nuclear, que es el primero que debemos de utilizar, y posteriormente, si tenemos el celular, por ahí hacemos el mitocondrial. El mitocondrial es una de las pruebas que se hacen cuando las muestras son sumamente fraccionadas, cortas, muy pequeñitas, es cuando se utiliza. No es de primera opción el mitocondrial. Siempre va a ser el celular y posteriormente el polimorfismo, porque nada más el polimorfismo nos va a llevar hacia dónde vas, hacia dónde es tu camino. El celular te identifica, ya sabemos qué es. Ahora vamos a colocarle el género. Y ya una vez que identificamos el género, hacia dónde va el caminito. Si va hacia un papá, hacia un hijo, hacia un tío o a un sobrino. Y lo creamos. Ahí está. Por eso se hacen esas amplificaciones del ADN. Para que ustedes me entiendan, son como si fueran copias, ¿sí? Que se están estudiando para poder tener la identificación perfecta. Una vez que nosotros tenemos esa identificación, tenemos esto. Doctora, una pregunta. ¿Hasta qué grado, para enterar, puede ser eficiente la comparación de la muestra con el parentesco? ¿Hasta qué grado se puede ser viable? Mira, lo tenemos papá, abuelo y hasta bisabuelo. Hasta ahí lo podemos hacer. Hasta la tercera generación. De ahí, recordemos siempre que va a depender de qué tenemos. Aquí están los papás, ¿ok? Los papás, o el papá tiene cuántos hermanos, ¿ok? Los abuelos, cuántos hermanos tiene. Y de esos, cuánta familia sale.
Y ahí va sacando todo esto. Por eso es papá, abuelo, por eso es papá, hermanos, tíos, sobrinos, abuelo y bisabuelo. ¿Ok? Hasta ahí se queda. Ya más para allá ya no sé. Ya no es viable la muestra. Bien directa, papá, tíos, sobrinos, ahí entra. Así directa y te sale perfecta. Cuando ya estás buscando más lejano los parentescos, cuesta trabajo, pero sí se encuentra. Ahí ya nos sale el 99.9% de efectividad. ¿Cuánto porcentaje te sale? Puede salirte una muestra errónea, tiene que ser menos del 80%. Pero si tú tienes un 85, un 89, un 90%, la muestra todavía es viable. Entonces aquí se cruzan las pruebas y se hacen con otra misma familia. O se toman muestras de la misma familia con otros familiares directos, se toman para que se vayan cruzando. Y cuando eso sucede, entonces se hace, por ejemplo, una muestra mitocondrial. O hacemos también a una autosomal para poder identificar si hay alguna enfermedad específica que pudieran sufrir los familiares o tener el familiar. Pero es en casos así, que la muestra salió, que los cortes salió muy inespecífica, porque sí es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las muestras deben de tener una efectividad del 99.9%. Si tienen el 80% es una duda razonable. Entonces, esa duda, válgame la expresión, es una duda en la cual ya te pueden quitar esa carpeta de investigación, o la investigación se cayó. Entonces, se necesitan hacer más pruebas dentro del mismo género, dentro de la misma familia, para que llegue y tengamos una compaginar y digas, efectivamente es esta persona. ¿Ok? Gracias. De nada. Entonces, sí es muy importante para la genética forense la forma de identificar. Afortunadamente, y eso es algo que tenemos, no se necesitan unas muestras muy amplias, no necesitamos nosotros tener muestras sumamente grandes como al principio, como cuando se identificó la sangre. Se necesitaba. Por eso es que les puse esa introducción para que ustedes vieran el camino que la genética ha tomado. Déjenme decirles que sigue progresando la genética. La genética va a seguir creciendo cada vez más, haciendo más la forma más ágil de identificación. Porque lamentablemente una de las cosas que hasta ahorita no podemos tener es unos reactivos que pudiéramos decir, mira, así como hacer la prueba de alcoholemia, ¿no? Con una con una aspiración. Bueno, pues con eso pudiéramos identificar el ADN. ¿Sí? No se puede hasta el momento. O como, por ejemplo, cuando es la determinación de drogas y que le colocamos una gotita y nada más la movemos, y si pinta de color azul o morado, pues sabemos que es una droga ilegal. Así todavía no se puede hacer. Estaría muy completo, esto se hace forzosamente en el laboratorio porque se necesita ver la célula y de ese extraer el ADN para entonces poder nosotros identificarlo. Pues bien, pues díganme ustedes si existe alguna pregunta, alguna duda. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, cuando en este caso el individuo estuvo